Bienvenidos todos, jóvenes. Les doy la bienvenida. Soy el licenciado Salomón Aquino y les doy la bienvenida a la tutoría número 4 de repaso de la asignatura Informática y Sociedad. En esta ocasión vamos a dar una revisión de los temas de la unidad 4. Así que bienvenidos. Ya tenemos aquí a Valmore, a Ulises, a Liz Iliana, a Rodrigo y a Néstor. Así que bienvenidos. Saludo a todos, jóvenes. ¿No? ¿Cómo han estado? Bien, licenciado. Ok. ¿Cómo les ha ido en todas sus asignaturas? Matemática mal. ¿Por qué, pues? Nos tiraron al pecho, licenciado. Todos los ejercicios nos tiraron. Nada de teoría. Sí, es que así es la matemática. Bueno, ¿cómo se llama? Hay que esforzarse, ¿verdad? Todavía no está todo perdido. O sea, hay que seguir adelante, esforzándose. Nadie dijo que iba a ser fácil. La gente cree que la educación en línea es más fácil, porque si no, estás recibiendo las clases desde la casa, en video, bien feliz, y ahí lo va pasando uno. Es fácil. Algunos creen eso, ¿verdad? Pero en realidad es cuestión de disciplina. El estudiante de educación a distancia tiene que aprender a disciplinarse, ¿verdad? Vamos a ver. Liz Iliana nos está escuchando, está trabajando quizás. Hola, no estoy en casa, descansando ya. Ah, bueno, qué bueno, excelente. Ulises Mejía. Ahí estamos a la orden, licenciado. Excelente. Rodrigo. Aquí en casa escuchando, licenciado. Perfecto. Néstor Javier. Aquí estamos, licenciado, ya con Vaya. todo de nuevo. Excelente, excelente. Vaya, hoy ya me contestaron, ya me siento más tranquilo yo de haberlos escuchado. Vamos entonces a la agenda de la tutoría de repaso. Vamos bueno, aquí dice que hay que saludar a los alumnos, hay que felicitarlos por los resultados obtenidos en el parcial ordinario número 1, ya que el 98% de los estudiantes a nivel nacional aprobaron. Así que felicitaciones por las notas que han obtenido hasta el parcial ordinario 1. Todas las notas ya están subidas en el aula virtual, ahí las pueden ver, ¿verdad? De todas las tareas, las que hemos entregado hasta la fecha. No debo nada ahorita. Vamos a hacer. Hay algunos que no tengan nota, licenciado. O todos tomamos al día. Pues habría que revisar. Hay alumnos que ya se retiraron, que ya no siguieron. Entonces, ellos sí, digamos, nos han quedado como un total de unos 15 estudiantes. Y éramos bastantes. Han quedado pocos. Déjenme revisar, a ver si podemos ver eso. Lo voy a poner aquí. Yo puedo ver eso aquí en un apartado que se llama calificaciones. Aquí aparecen las materias y uno puede ver la materia que uno quiere. Por ejemplo, aquí vamos a poner informática y ahí estamos viendo, vamos a poner el grupo virtual 4 y ahí están ustedes. Ahí están las notas. No sé si las alcanzan a ver. Sí, ahí está. Y si yo me desplazo por ellas, al final, en la última columna, me dice cuánto lleva usted de nota. Rodrigo dice aquí que lleva 3.78. Es decir, en todo lo que le falta ya lleva casi 4 de la nota final. Stephanie, 2.73. Kevin, 3.19. Liz Iliana, 3.43.
María Contreras, 1.66. Balmore, 4.61. Mire, Balmore ha ganado bastante. Creo que la nota que se ha jugado es 55%, o sea que él lleva 46%. O sea, ya le falta a él para pasar la materia, si la pasa con 6, le falta 1.4, que se lo va a jugar en las siguientes tareas. Eliseo, 1.73 y Nicole, o sea, variado, ¿verdad? Dependiendo a las tareas que algunos de ustedes han entregado tarea 1, pero no entregaron tarea 2. Por ejemplo, Rodrigo, ¿verdad? Stephanie entregó tarea 2, pero no tarea 1. Kevin solo entregó tarea 1. Liz y Liana, ella se ha entregado las 2 y como les digo, ha mejorado, va mejorando en las notas. Y María Contreras no ha entregado tarea 2. Así, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes. Ustedes no pueden ver lo de los demás compañeros, solo pueden ver lo de ustedes. Se llama calificaciones, la opción. ¿Optamos? ¿Preguntas sobre esto? Ahorita se ha jugado el 55%. Bueno, la tarea 3, que es la que vamos a entregar ahora, vamos a ver, consigna la tarea 3, aquí está, vale 10%, o sea, vale un punto. O sea, si ustedes hacen con 10 la tarea 3, les va a subir esto del promedio, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, Balmore, si tuviera 10 en la tarea 3, le subiría un punto, o sea, le subiría a 5.61. ¿Verdad? Entonces, no hay que descuidar las tareas, aunque ustedes crean que 10% es poco, en realidad es bastante 10%. O sea, perderlo significa, o sea, perder un punto que nadie más te va a regalar. Así que tenemos allí la tarea de investigación número 3. Les recuerdo para que la vayan empezando a preparar. Ya la vamos más a... Licenciado, Dígame. Hable. van a haber actividades donde pueda uno. O sea, solo resta el Obtener 55%. puntos. O sea, resta el 45%. Déjenme revisar. Nosotros tenemos aquí un cuadro. Tenemos un cuadro. Déjenme ver dónde lo podemos ver. Ay, Dios, me está pidiendo mi contraseña. Ahí está. Menos mal que ya está puesta. Está cargando. Vamos a ver. Cuadro de notas. Este creo que es. Vamos a ver. Sí, este es. Aquí tenemos nosotros un cuadro en Excel donde vamos viendo por sedes y vamos viendo lo que sea, entonces falta esto, falta la tarea 3, vale el 10%, el ensayo académico vale 10% y el parcial vale 25%. O sea, estas son las tareas que faltan. O sea, falta 45%. Es decir, si usted saca 10 en cada una de estas cosas, tendría 4.5 puntos que agregar a su nota actual. Por ejemplo, en el caso de Chinque, vamos a ver Chinque, lleva un promedio ahorita de 3.44. O sea, necesita 2.6 para pasar, sacar 2.6. Y se va a jugar el 45%. O sea, tiene que sacar, por lo menos en la tarea 3 y en el ensayo, puede sacar 10, hace 2 puntos.
Ya le faltaría punto 6, que digamos por ese punto 6 usted iría al examen. ¿Me entiende? Entre más notas saquen en tarea 3 y ensayo académico, van a necesitar menos en el parcial para pasar la materia. Ahorita necesita 2.6, chinque. Ok. Ajá. Entonces, no pierdan, digamos, de hacer estas. Entonces, enfoquémonos en hacer bien la tarea 3. Y el ensayo académico todavía no han dado la consigna, pero desde la tarea 3 ya la tenemos. Veamos la tarea 3. Ya que hablamos de ella, hablemos de la tarea 3. Tarea de investigación número 3. Tema: impacto de las TIC en los sistemas escolares y en la educación. Objetivo: realizar una investigación amplia y exhaustiva sobre el impacto de las TIC en los sistemas escolares y la educación presencial, a distancia y virtual, así como su vinculación con la nueva sociedad del conocimiento y el nuevo rol del estudiante y el docente en El Salvador. Indicaciones: dar lectura a la unidad 4 a los temas del 4.1 al 4.5 que está en la plataforma. Posteriormente, realizar una investigación sobre el impacto y el uso de las TIC en los sistemas escolares en El Salvador, en la incursión docente y estudiantil en esta área desde niveles primarios hasta superiores. Temas propuestos. Fíjense que esto que le están diciendo, temas propuestos, son prácticamente las divisiones que va a tener su trabajo. Fíjense, incorporación de las TIC en El Salvador. Ajá. ¿Cómo están usando las TICs en El Salvador? Ventajas, otro tema, ventajas y desventajas de las TIC en la educación, o sea, otro apartado de su tarea. Ya lleva 2 apartados. Tercer apartado, implementación de las TIC en el currículo nacional. O sea, si el currículo nacional de El Salvador tiene especificado implementación de tecnología. Ya llevamos 3 temas, 3 subtemas, pues. Cuarto subtema, incorporación de las TIC en el aula. ¿Verdad? ¿Se está haciendo, no se está haciendo? ¿Cómo se debe hacer? Ese sería el cuarto subtema. Quinto subtema, nuevo rol docente y del estudiante. ¿Cuál es el rol del docente y del estudiante en el uso de la tecnología en el aula? Y sexto punto, énfasis, desafíos y apuestas del Ministerio de Educación para incorporar las TIC en el aula. Dice por mencionar algunos, o sea, por lo menos estos deberían de mencionarse. ¿Pregunta? O sea, lo bonito, digamos, que la tarea ya te dice qué temas. Entonces, cuando nosotros verificamos en la rúbrica si ha colocado los temas, es que usted debe especificar, ¿verdad? Con subtítulos, cada subtema que lleve subtítulo. Y si es posible, numeración. O sea, número 1, número 2, número 3, ¿verdad? Eso es clave. Y adentro de cada subtema, pues, colocar la referencia de donde usted tomó información de ese tema. Coloca la referencia y después escribe usted algo de su creación. ¿Verdad? Eso, ahí vamos, ahí es donde han mejorado, ¿verdad? Porque ustedes, digamos, antes no sabían eso, pero ahora ya están colocando citas y el aporte de ustedes después de la cita. Bien, ese es el tema. Luego de realizar la investigación, dice en sitios web confiables como bibliotecas virtuales, libros de texto, wikis y similares. Organizar y ordenar y clasificar la información investigada en base a los temas propuestos. Debe contener de 15 a 25 páginas, como máximo solo de contenido. Crear y trabajar el documento en Microsoft Word y entregarlo en Word para su versión final.
Y de ahí, pues, todas las páginas que debe tener, carátula, tabla de contenido, introducción, objetivos, columnas, viñetas, tablas, tipo de letra, justificado, todo eso. Y la conclusión y recomendaciones que debe tener de 500 a 600 palabras. La bibliografía según normas APA, anexos, índice de palabras al final. Este índice de palabras es un glosario, el que debe ser, un glosario. No es un índice, es un glosario. Debe llevar tabla de ilustraciones y otros que se consideren. Secciones, enumeraciones de páginas, notas al pie de página, todo esto ya lo han visto antes, ¿verdad? Fecha de entrega. ¿Quién me lee la fecha de entrega? $23 de Domingo. mayo hasta las 25. Ajá, veamos cuándo es 23 de... Hoy estamos a 6. O sea, 23 menos 6. ¿Va? Ahorita estamos a 6. En 2 semanas va a ser 20. O sea que tiene más de 2 semanas. 2 semanas y 3 días. Va a ser domingo 23 de mayo. Entonces tenemos tiempo suficiente para hacerlo bien. Licenciado, y esta rúbrica no la tengo habilitada todavía. ¿Cómo no? Ya está ahí en tareas y evaluaciones. Aquí estoy revisando y me aparece unidad 4, me dice retroalimentación. Después me aparece tareas, tarea 3. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver. Estoy aquí en la página web, en el aula virtual, Informática y Sociedad. Se va a esta parte que dice tareas y evaluaciones. Y ahí le aparece, vamos a ver, los temas. Ah, bueno, aquí está. Tarea. Permítame. Tiene razón. Tiene que ser hasta más abajo, ¿verdad? Aquí en la unidad 4. Sí. Tareas. Ahí está. Eso no me aparece habilitado. Ah, de verdad que no está habilitado, ¿verdad? No, es que dice que se va a habilitar el 9 de mayo. Aquí dice 9 de mayo. Se va a habilitar, o sea, el aula virtual lo tiene. Estoy revisando ahí, pero sí. no pude. Bueno, vamos a ir viendo entonces. No, pero se los puedo subir aquí al chat. Ahorita. Bueno. Vamos a buscar consigna tarea 3. Ahí se las voy a mandar en el chat. Ahí se los estoy mandando. Ahí está ya. Ya se los coloqué. Para que empiecen a trabajar, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora sí hablemos de los temas. Vamos a empezar a hablar de los temas que trae la tutoría. El primer tema es este que está aquí, una perspectiva educativa en la sociedad del conocimiento. Ese es la presentación y tiene estos aspectos. Este es el tema 4.1. O sea, vamos a hablar de la educación, del contexto y estado actual de la educación, cuáles son los problemas que enfrenta la educación y cuáles son los retos hacia una educación para el futuro. Yo sé que ustedes son buenos para esto que voy a pedirles. Quiero pedirles que me digan para qué sirve la educación o qué es la educación. ¿Qué es la educación?
¿Qué es la educación? Yo podría decir de que la educación es el método que se utiliza para enseñar o instruir a las personas. Ok. Está interesante, ¿verdad? Fíjese que yo hice un trabajo y que me acuerdo, hice un trabajo. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Voy a buscar un trabajo en eso que yo hice, a ver si lo encuentro. Espérenme que estoy aquí abriendo otra. Ajá, ¿qué es la educación? Yo hice algo, fíjese, un ensayo. Aquí está. Este ensayo hice yo sobre la reforma. Lo pueden encontrar en internet. Se llama Ensayo sobre la reforma educativa del siglo XX. Ahí está en internet. ¿Qué nos han dejado las reformas educativas del siglo XX? ¿Cómo se originó el sistema educativo salvadoreño? Pero la pregunta mía es, ahorita con ustedes es, ¿qué es la educación? Licenciado, por ahí Sí, no dígame. sé si tal vez. Diga. Para mí es un proceso sistemático. Sí. Es un proceso sistemático que se da a través del desarrollo del aprendizaje, donde se adquieren conocimientos, habilidades, valores y hábitos, ¿verdad? Ok. Que usualmente en la vida cotidiana se dan. Dice que usted mencionó tres cosas: conocimientos, valores y hábitos. Mencionó tres cosas. ¿Cuál es el fin de la educación? O sea, ¿qué busca la educación en el ser humano? ¿Qué busca la educación en el ser humano? ¿Cuál es el fin? No sé, licenciado, si será desarrollar las capacidades que pueda tener una persona. Ok. Desarrollar las capacidades de una persona. Ok, pero ¿para qué? Para desenvolverse en la sociedad. Para desenvolverse en la sociedad. Eso está excelente. ¿Cómo se llama eso que usted ha dicho? ¿Cómo se llama? El fin último, ¿verdad? Muy grande. Desenvolverse en la sociedad. ¿Y qué es desenvolverse en la sociedad? Cubrir sus necesidades, Uh-huh. darle solución a los problemas. Ok, me parece. Es un diferente cosa. Uh-huh. Fíjese que aquí, miren, en este trabajo que yo hice, cansen a leer esto que dice Julián González Torres, 2013. En su trabajo propone que el Estado salvadoreño, entre los años 1832 a 1880, propició que en las escuelas de las primeras letras se formara un tipo de ciudadano católico. Es decir, se preparaba al niño más para la vida eterna. Fíjese, ese era el fin de la educación de esos años. Preparar al niño para la vida eterna, celestial, que para los quehaceres del Estado, es decir, el gobierno de la época, consideraba que la religión católica era lo que se necesitaba para los ciudadanos que la patria demandaba. O sea, por eso, la mayoría de escuelas, la educación en El Salvador, al principio fue
con instrucción católica. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba esa educación? ¿Alguna opinión? ¿Qué pasó? Ya no me dijeron nada. Es interesante el trabajo, licenciado. Ya lo voy a descargar. Búsquelo, sí. Ahí está en link, en SlideShare. Vaya, mire, ¿cómo se llama? La pregunta mía es, ¿qué busca la educación? La educación busca formar una persona, como lo dijo el compañero, con conocimientos, con valores y habilidades para desarrollarse en la sociedad. Es decir, la educación busca preparar trabajadores para las empresas. ¿Qué busca la educación? Trabajadores para las empresas. Preparar trabajadores para las empresas. ¿Para qué se les enseña a sumar, a restar y a multiplicar? Para que cuando esté en la empresa y le toca que hacer una cuenta, pueda aplicarlo. Solo para hacer transacciones nada más. Ajá, cabal. Pero para eso preparamos, o sea, para eso prepara la educación. La educación te prepara para que seas útil en las empresas. Ahí no sería el propósito de ser una persona, superar a la persona. Sí, Sino obviamente que se necesita un ciudadano honesto. ¿Verdad? O sea, va a la escuela para que le enseñemos a ser un ciudadano honesto. Algunos no aprendieron, pues, pero la escuela busca eso. ¿Sí o no? Sí, así es. Pero fíjense que de las tres cosas que ustedes dijeron, ¿cuál es la más fácil? La primera es conocimiento. La segunda es valores. Y la tercera es habilidades. ¿Cuál es más difícil de enseñar? Los valores. Los valores, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le enseña a alguien a no robar? ¿Cómo se le enseña a alguien a no mentir? ¿Cómo se le enseña a alguien, qué más? A no ser corrupto. Y, entonces, pero si hay tantos corruptos, significa que la educación ha fallado. ¿Sí o no? ¿Qué les parece ese pensamiento? Y digamos que para ser ciudadanos honestos, nosotros, el profesor tiene que ser el primero en ser honesto. ¿Qué le parece? Estamos hablando de... Tiene que dar el ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Solo estamos hablando de qué es la educación. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la educación? La educación intenta hacer una mejor persona. ¿Verdad? La educación intenta, o sea, la persona educada, ¿verdad? Tiene que ser una mejor persona. Ajá, bueno. Bueno, aquí sigamos. Yo aquí tenía esto.
El presidente, dice General Francisco Menéndez, es considerado el padre de la instrucción pública en El Salvador, debido a que su gestión presidencial promovió la educación del pueblo y la dignificación de los maestros. En su periodo también promovió la redacción de una nueva constitución considerada como de las más liberales y avanzadas en la América Latina. Dicha constitución declaraba la educación libre de credos religiosos. O sea, después los gobiernos sacaron a la religión de las escuelas. Y eso se consideró una educación más moderna. O sea, ya no era necesario hablar de religión católica en la escuela. Al principio sí, ¿verdad? Era obligatorio. Pero después ya no, ¿verdad? En El Salvador, dice el 24 de abril de 1928, mediante decreto legislativo se estableció el 22 de junio de cada año como el Día del Maestro, en conmemoración del primer día de la presidencia del general Francisco Menéndez. En esa fecha fue su primer día de la presidencia. Y así también coincide con el día de la muerte del general Francisco Menéndez en 1890. Asimismo, también en esa misma fecha, el 28 de abril de 1922, no, perdón. Además, dice, el 22 de junio de 1887, bajo el mandato del general Menéndez, fue inaugurado el Instituto Nacional Central, que ahora se conoce como Instituto Nacional Francisco Menéndez, en honor a él. Y aquí están lo que los otros países nos han aportado a nosotros en la educación, ¿verdad? Hemos tenido influencia de otros países en nuestra educación. O sea, cuando decimos influencia, los países vienen a El Salvador a imponernos sus formas de ver la educación. Estados Unidos, dice aquí, presentó 4 aportaciones hechas por ese país. La primera en el reglamento de 1832, apoyando la descentralización y dando competencias de administración en la educación. La segunda, impulsando la filosofía pragmática de la escuela funcional introducida en 1940. La tercera, capacitando maestros a través de la Fundación Interamericana de Educación, que inició en 1946. ¿Sabían que hay varios países que han influenciado en El Salvador? Quiero ponerles el caso de, quiero ver si está aquí, Alemania. ¿Sabían que de Alemania vinieron maestros? ¿Sabían ustedes que la escuela normal de maestros fue creada por influencia de los alemanes? Un señor famoso que se llamaba Adolf Hitler, no sé si han escuchado de él, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ya hemos escuchado. Él era amigo del presidente de El Salvador. O sea, el presidente, el general Maximiliano Hernández Martínez, que ustedes ya lo han escuchado también, era amigo de Hitler. Y entonces Hitler, en agradecimiento, mandó 200 maestros alemanes. Ajá. Y se consideró a eso como la generación del 28, que estuvo constituida por profesores salvadoreños que tenían en común ser egresados de la primera y única generación de maestros formados por un grupo de maestros alemanes que llegaron al país a dirigir la Escuela Nacional de Maestros en 1924. O sea, nuestra educación fue influenciada por Hitler también. Y han venido varios cambios, pues, en nuestra educación, ¿verdad? Ahí lean ustedes todos los cambios que han habido aquí en El Salvador. Pero hoy estamos hablando de qué es la educación, qué busca la educación. La educación busca crear a una mejor persona. Bien, vamos a darle clic a esto, vamos a regresar. Además de eso, eso fue lo primero, ¿qué es la educación?
cuál es el contexto y estado actual de la educación. Ahora hablemos de los problemas. ¿Qué problemas enfrenta la educación? ¿Qué problemas enfrenta la educación? Por lo menos en nuestro país. Yo creo que aquí en esta diapositiva se habla un poco más de eso. Vamos a ver si encontramos esa parte. ¿Qué problemas que enfrenta la educación? Aquí está. Vean. Hay problemas en nuestros países. En 2010, la Organización de Estados Iberoamericanos dijo que tenemos problemas de rezago. O sea, no desarrollamos todos los temas. Tenemos deserción. Tenemos problemas que los alumnos comienzan el año pero no lo terminan. Problema que tenemos nivel de acceso. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen cerca una escuela, ¿verdad? No tienen que caminar mucho para ir a una escuela, pero hay personas que tienen que caminar kilómetros para ir a una escuela. O sea, hay un problema de acceso. Hay diferencias de género, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay padres de familia que consideran de que las niñas no deben de estudiar, sino que se deben de preparar nada más para ser amas de casa. Hay problemas de calidad de la educación. No es la misma la calidad aquí en San Salvador que la calidad allá en Morazán. La cobertura de la educación no cubre todo. O sea, hay problemas que enfrenta la educación. Es decir, en este momento y ahora con la pandemia se ha incrementado esos problemas. ¿Sí o no? O sea, ahora hay gente, o sea, ¿qué puedo decir? No pueden conectarse a las clases. ¿Y eso qué significa? Significa que hay un problema de acceso, que hay un problema de cobertura. No podemos llegar a todos. Bueno, hay maestros actualmente con la pandemia que ellos van a visitar a los niños y les entregan las guías, ¿verdad? Van a las aldeas donde los niños viven y les llevan las guías impresas. Y van quizás una vez por semana los maestros. O sea, tenemos dificultades. Digamos, la educación enfrenta problemas que hay que resolver. No todo está excelente. ¿Ustedes conocen algún otro problema? ¿O quieren aportar acerca de estos problemas? Acuérdense que de eso creo que trata la tarea. Veamos si la tarea tiene algo de eso. En los temas dice, aquí más que todo está hablando de las TIC. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? ¿Ok, jóvenes? Vamos a seguir. Otros problemas que enfrenta la educación. La OEI también destaca como muy preocupantes los problemas de acceso a la educación para las minorías étnicas y culturales. ¿Sabían que cómo le llevamos la educación a minorías que hablan otro lenguaje, otro idioma? ¿Qué hay que hacer? Hay que traducir los libros a los idiomas de las minorías para que ellos puedan tener acceso a la educación. ¿Verdad? Sigamos. Aquí nosotros en El Salvador casi no tenemos ese problema porque casi no tenemos minorías étnicas, así que hablen otro idioma.
pero hay países que sí. Problema que enfrenta la educación. Menciona que los docentes de hoy no están preparados para educar para el futuro. Miren ese problema. Los docentes de hoy no están preparados para educar para el futuro. ¿Por qué? Porque no fueron formados para ello. Por lo que se requiere de un esfuerzo de capacitación masiva y de una reestructuración de las carreras docentes. Fíjense, ese es un gran problema. Los docentes de hoy no están preparados para educar para el futuro. Otro problema. Retos. Estos son retos de la educación para el futuro. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué nos espera? O sea, ¿cómo logramos que la gente logre educarse a través de los medios virtuales? Ajá, jóvenes. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacerla, vamos a poner aquí. Los estudiantes que hoy en la pandemia salen igual de preparados que antes. ¿Qué dicen ustedes? Fíjense la pregunta. Lo que estoy queriendo decir es que mucha gente dice que los estudiantes no están aprendiendo, que solo se ponen a escuchar las clases, pero no las ponen en práctica. Entonces la pregunta es esa. ¿Los estudiantes que han estudiado en la pandemia salieron igual de preparados? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola. Lick, repítame la pregunta, por favor. Vaya. La gente está diciendo que los estudiantes hoy en la pandemia no han aprendido nada. Porque no es lo mismo estudiar presencial que estudiar de forma virtual. Entonces la pregunta es, ¿los estudiantes hoy en la pandemia Eso es negativo, salen igual de preparados que antes? ¿Han salido igual de preparados? No, no han salido igual. Va a depender de la persona que está estudiando, licenciado, ya que Ajá. siempre en las instrucciones se les ha aconsejado de que sean proactivos a la hora de estudiar. Vaya, pero si hablamos de los bachilleres que se graduaron hoy en la pandemia, ¿qué opinan de esos bachilleres? Relativo, licenciado. Ajá. Eso es bien relativo, o sea, para generalizar eso es bien complicado porque, o sea, hay unos estudiantes que sí, o sea, son bien, con la disposición de aprender, porque ahí tiene que ver también la persona cómo es, o sea, porque si no tiene la intención de aprender y solo va porque los padres lo mandan, no, hombre, entonces, ¿qué va a aprender el cipote? Pero si él pone de su parte y tiene aquella disciplina e iniciativa de aprender, aunque esté en la casa, puede agarrar un libro, leer o encender la computadora y hacer trabajo o buscar en la web información. Eso ahí dependerá. La pregunta mía es si es el mismo nivel o sea, que salieron. ¿Por qué? Porque, digamos, usted estudia matemática y estudiar matemática con un libro no es lo mismo que estudiarlo con un maestro. ¿Me entiende? Pero con las Entonces, tecnologías como está, inclusive en el mismo YouTube hay varios canales de profesores, ingenieros o licenciados de matemáticas explicando el mismo tema que nos explican en básica o en bachillerato, inclusive de la universidad. vaya, ese por un lado.
Y por otro lado, ¿qué dijo el Ministerio de Educación? ¿A quiénes iban que no dejaran reprobado a ningún estudiante? Aunque no entregara tareas. Eso sí fue un total error de mi parte. Ajá, entonces esa es la pregunta. Si los estudiantes hoy en la pandemia salieron igual de preparados. Bueno, No, es no que el salieron licenciado, Ajá, diga. pero fíjese que en este caso, como usted está diciendo, ¿verdad? Con respecto a la pandemia, cabe mencionar de que la gente estudiantil no estaba preparada para un cambio drástico de esta magnitud. Sí, ni los maestros. Entonces, ajá, tanto los maestros como los alumnos no estaban preparados. Entonces, todo fue una sorpresa. La gente entró en shock. Se estaban percatando más de otras situaciones más que del estudio. Entonces, por ese lado, sí, el estudio bajó en el nivel con respecto a los estudiantes, ¿verdad? Por esa razón, porque se descuidó tanto. Primero, no se asistía a clases, no se le dio seguimiento presencial. Entonces, todas esas cuestiones vulneraron la educación de los estudiantes. Y en ese caso sí, en eso sí entiendo de que no fue la misma educación a como ellos tenían en el sistema que se venía trabajando. Sí. Fíjese que otro problema que veo yo en la actual educación es que los maestros les mandan ponen las tareas que van a hacer los alumnos. Pero cuando reciben la nota, no les dicen qué tienen que mejorar. Entonces el alumno entregó, pero no sabe, digamos, si lo entregó bien o si lo entregó mal. Entonces la pregunta mía es, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Cómo debe ser la educación en el futuro? Pienso que la educación, licenciado, ya que pasamos una situación que nadie le esperaba, realmente nosotros estamos muy atrás de muchos países que están en un proceso más enfocado en cuanto a tecnología. Sí. Pienso que si se nos ha brindado la oportunidad de incursionar más en el ámbito digital, es una forma para que la educación, por lo menos en nuestro país, se proyecte a futuro en cuanto a los términos más de herramientas computacionales o herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, porque no siempre va a ser un cuaderno, sino que Sí. también puede ocuparse, incluso hay otros países que ocupan lectores, ¿verdad? Con una especie de Sí. lectores para tomar apuntes, ¿verdad? Entonces todo esto, quieras o no, en cierta medida nos ha perjudicado, pero a la vez también nos ha despertado el espíritu de innovar, de mejorar en cuanto a lo que es el aspecto tecnológico. Muchas gracias. Excelente, Valmore. Yo lo quiero opinar algo. Y con esto ya voy terminando. Hay la gente, ahora debemos prepararla para trabajar desde su casa. O sea, si la educación te prepara para un trabajo, entonces nosotros debemos estar claros que el trabajo en el futuro va a ser desde casa, va a ser digital. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema educativo y orientarlo hacia habilidades para trabajar desde casa, para vender desde la casa, para participar en reuniones desde la casa, para hablar con personas en otros países, para hablar inglés. O sea, son necesidades que tiene que cambiar en nuestro enfoque educativo. Y eso es lo que dice aquí estas láminas, eso es lo que dicen. Necesitamos aprender solos,
necesitamos aprender con quien nos rodea, con otros países, con culturas diferentes. Si queremos mantener la escuela es necesario agitar y revolucionar todos los contenidos, los métodos, los edificios, los espacios y sobre todo la visión de la realidad. Qué bueno que los estudiantes ya tienen su computadora y van a aprender a trabajar desde la computadora. Vamos a tener en el futuro un montón de trabajadores listos ya para empresas digitales. Pero tenemos que cambiar nuestro sistema educativo. Ahí se las dejo la inquietud, porque eso lo pueden ir plasmando en el trabajo de la tarea 3. Vamos a dejarlo, no sé si, porque la mayoría creo que tienen otra tutoría, pero si hay alguien que quiera continuar, pues aquí estamos. Lo dejamos pendiente para la siguiente. Sí, licenciado, para la siguiente. Mejor déjelo está bien, pendiente licenciado. porque sí, vamos a otra tutoría. Vaya, la tutoría que tenemos el sábado, acuérdense, sábado a las 8 de la noche. Ahí vamos a ver en profundidad estos temas y vamos a ver los temas de la tarea. También vamos a ir como dando algunos tips para hacer la tarea. Entonces vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias, licenciado. Pasen buenas noches. Gracias, gracias.